Cordura artificial. Si no conoces este canal pero tienes interés por la inteligencia ocurrente y con gracia, si te apetece el sentido común en temas tanto profundos y peculiares como en los considerablemente triviales, en recibir información con datos y opiniones fundamentadas, en entretenerte y aprender por igual, este es una opción que deberías tener en cuenta. Los pasos ya son sumamente conocidos. Escribe Cordura Artificial o accede a través del enlace que está en la descripción de este video. Suscríbete y activa la campana. En su video La ciencia de la reencarnación, el señor César dijo lo siguiente. Sí que hay preguntas muy serias que ponen grandes peros a esta teoría o a esta idea. Preguntas que, como ya dije, los que apoyan esta idea no han podido responder. Este intento se basará en que la misma doctrina de la reencarnación, sin modificaciones o alteraciones, responda a dichas preguntas. ¿Cómo exactamente se traslada una conciencia de un cuerpo a otro? ¿Cómo es que específicamente va de una persona a otra? Para comprender las respuestas que se darán, primero hay que tener en cuenta que por muchas evidencias que respalden que la conciencia está atada al cerebro, la mente no tiene por qué ser el cerebro. Ya lo proponía el neurofisiólogo Jacobo Grinberg, que el cerebro es receptor de una conciencia general, de un campo informacional al cual decodifica, dando lugar a la realidad conocida. El doctor en inteligencia artificial, además de filósofo, Bernardo Kastrup, al considerar que es la conciencia la que tiene un cuerpo, solo reafirma que el cerebro es a la mente lo que es el televisor a la señal de televisión. Junto al señor Grinberg, a los avances de la física cuántica y al adelantado a su tiempo, el señor Nikola Tesla, al afirmar que su cerebro era también un receptor, son los precursores de lo que será la ciencia del mañana, día en que, habiendo estudiado los fenómenos no físicos, habrá progresado más que en todos los siglos hasta ese entonces. Por lo tanto, estando la realidad determinada por la mente o conciencia, se declara que todo es pensamiento, consciente o inconsciente, rudimentario o desarrollado. Lo es un paso, lo es una reacción, lo es una construcción, lo es una acción. Y si un edificio es pensamiento en su resultante final, ¿por qué no lo sería un planeta o una galaxia? ¿No es el universo fractal? Si todo es pensamiento, y si el deseo por comer una manzana te dirige a que te la comas, ¿por qué el deseo de vivir no te conduciría a continuar viviendo? Si un deseo inconsciente se manifiesta en un sueño y se satisface en él, ¿por qué alguien que odia la vida, pero inconscientemente desea alguna de sus agradables experiencias, no volvería a vivir? Bajo las leyes naturales, las cuales la ciencia ignora todavía, es el pensamiento y el deseo los que hacen que una conciencia pase de una persona a otra. Y la razón por la que no se queda atrapada en otro lugar o en otra cosa es la misma por la que cualquier animal actual no se convierte en un quimiotrófobo alcanzada la madurez. Uno no tiene que fallecer para que se pierdan sus recuerdos. Basta con una noche así de farra, de bebida loca, un trauma craneal severo o ya, enfermedades neurodegenerativas y listo, tus memorias se han perdido. Si es que la conciencia puede sobrevivir a la muerte, ¿por qué no puede sobrevivir unos litros de cerveza? Una noche de farra,
un trauma craneal severo o las enfermedades degenerativas interrumpen, ya sea de forma manual o natural, temporal o permanentemente, la conexión, por supuesto que desconocida por la ciencia, que hay entre la mente y su instrumento, el cerebro. Sin embargo, el hipnotismo demostró desde hace más de un siglo que hasta los más minuciosos detalles quedan registrados en el inconsciente, y es solo la capacidad cerebral la que no puede traspasar ese umbral que está por debajo de la conciencia. Los avances tecnológicos y científicos son el aliado de esta respuesta. El cerebro es como un teléfono que se encuentra guardando una imagen en su carpeta de archivos. El proceso falla por un desperfecto del aparato, pero la información aún así se guarda en la nube, que en este ejemplo es el inconsciente. El universo fractal y el como es arriba es abajo son lo mismo. Y de hecho, no es la conciencia la que no sobrevive a unos litros de cerveza, es la memoria cerebral la que falla. La misma que es impotente en el hipotético caso de que la conciencia pase de un cuerpo a otro en la reencarnación. ¿Por qué no todas las personas del mundo tienen recuerdos de vidas pasadas, siendo pues más bien la minoría los que sí los tienen? Por el mismo motivo por el que no todos poseen una memoria fotográfica, o por la que no todos pueden correr a 40 km por hora, las limitaciones genéticas o de su organismo. ¿Hay almas o conciencias que se van creando a medida que la población humana crece, o las almas que había en un principio se dividen, o cómo funciona? ¿Por qué no se queda atrapada en otro lugar? Como se dijo en un video anterior, el número total de los yoes es vasto, y por esa razón el número de yoes listo para tomar posesión de los cuerpos por nacer que exceden el número de los que mueren es suficiente. Pero también se debe tener en mente que cada yo por sí mismo varía la duración de su permanencia en los estados después de la muerte. Con vasto se pretende decir que la cantidad de yoes, aunque no puede ser ilimitada, ha sido siempre superior a la población humana. La sobrepoblación se debe a un desequilibrio de la sexualidad, lo cual solo es atañente al Homo sapiens, que con su muy desarrollada capacidad de elección contamina los cuerpos de agua, deforesta los bosques, en general, dirige la naturaleza como se le antoja. Si la naturaleza permite que haya la posibilidad de que el dedo de un solo hombre extraiga de la vida a aproximadamente 110.000 humanos que se reconocieron como yoes, ¿por qué no permitiría que haya yoes que excedan los 8 billones? No permite la naturaleza tanto vomitar como comer. No se estiman 20 cuatrillones de hormigas en el mundo. Por otra parte, es considerablemente fútil explayarse en esos estados después de la muerte, pues significarían solo más conceptos sin falseabilidad. Pero que sea suficiente con decir que las experiencias cercanas a la muerte abren la primera puerta a una realidad que se conoce desde mucho antes que la ciencia tomara las riendas de verificar qué es un hecho y qué no. Esos estudios, con sus pruebas, son testimonios exactos de lo que se puede llamar la primera etapa de la primera muerte, cuando la vida no ha abandonado el cuerpo sino que se concentra en el cerebro, ocurre la visión retrospectiva y lo que prosigue, sin dejar de ser una realidad, está teñido con el pincel psicológico de cada individuo. ¿Por qué la física, ni siquiera con los grandes avances que le han permitido detectar hasta las casi indetectables ondas gravitacionales, no ha podido detectar una conciencia o un rastro de conciencia flotando por ahí, o dirigiéndose a entrar a un cuerpo, o a un cerebro, o yo qué sé? Sí, como lo pronunció el mismo Jacobo Grinberg, el sonido es incapaz de ser percibido en el interior del cerebro. ¿Cómo no lo sería una mente? El tacto se siente,
La emoción y el sentimiento también, pero de manera más sutil. Sin embargo, el pensamiento apenas es percibido porque es una reproducción de sonidos e imágenes reconocidas. Pero, ¿acaso se ha conseguido explicar cómo unas dendritas unidas con otras dendritas permiten la reproducción subjetiva de sonidos e imágenes? ¿Dónde localiza la ciencia esas realidades subjetivas? Hasta la misma ciencia acepta que un pensamiento es algo inmaterial. ¿Cómo, con instrumentos que son de la naturaleza material del tacto y de la vista, se pretende localizar al productor del pensamiento inmaterial? Sin embargo, se puede ver el tacto, y es esa conexión entre sentidos o naturalezas distintas donde puede aparecer el material de estudio. Tal vez sea útil decir que este intento no procura sumar creyentes, demostrándolo con lo siguiente. Pese a que múltiples seguidores de los estudiosos y profesionales, como del señor Ian Stevenson, por ejemplo, ven en los casos de niños que recuerdan, entre comillas, sus vidas pasadas como una prueba de la reencarnación, aquí se dice que si bien algunos de esos casos pueden ser pruebas fehacientes, otros no. Porque un niño que recuerda la vida de alguien que realmente sí existió y murió antes de que el mismo niño naciera, no necesariamente está reconociendo a su propio yo en otro cuerpo, sino que puede estar accediendo a lo que un intento llama atmósfera psíquica, que no es otra cosa que el inconsciente colectivo o el campo cuántico del que habla el doctor quiropráctico Joe Dispenza. Ese mismo campo onírico que estudian los interpretadores de sueños, en cuyos símbolos arquetípicos pueden resultar muy certeros. Esos niños, conectándose al inconsciente que, como toda atmósfera conocida, es colectivo, acceden a lo que en ésta está registrado, sin importar que pertenezca a su campo de acción o al de otro. Si este intento buscara atraer seguidores a una doctrina, se valdría de todos los medios, incluyendo los incompletos, como ese mencionado, para lograr su fin. Pero si ese no es el objetivo, entonces ¿cuál es? Se puede responder que es que te sirva a ti como tú lo permitas. No obstante, también existe una razón a la cual un esfuerzo como el presente puede favorecer. Tras Diocleciano y con la llegada de Constantino I el Grande como emperador de Roma, la religión cristiana pasó de ser objeto de persecución y sangrienta matanza a convertirse en la más importante de Roma. Hay quienes afirman que esta financiación se debió a que el Imperio Romano, queriendo extender su poder o incluso hacerlo sobrevivir, se apoderó de la nueva religión del pueblo. Pero haya sido esto así o no, lo cierto es que con el paso de los años y los siglos, algunos cristianos se tomaron la autoridad de alterar la enseñanza original, con sus concilios decidiendo qué quitar, qué agregar, hasta concluir con lo que hoy se conoce como cristianismo. Siglos de guerras, persecuciones y muertes, muchas opiniones distintas, un libro que, si fuese un ave, acaecería desplomado. Un Dios que, por su insuficiencia filosófica, práctica y en todos los aspectos, excepto en lo mítico y en lo fanático, ha hecho que millones de humanos le den la espalda a la espiritualidad y se tornen ateos. La Inquisición castigó los delitos de la fe y, como efecto, el hombre castigó a la fe en sus preceptos. El ateísmo, la rebelión a un sistema de creencias incompetente, de palabra pero no de acto, dio cabida al crecimiento del materialismo y del egoísmo. El Renacimiento hizo del hombre el centro de su razón. La ciencia dio un golpe grave a la creencia de una existencia después de la muerte. El nihilismo poseyó a muchos. El progreso llevó al consumismo y la minación de los fundamentos de la moral entregó exceso de libertinaje,
compulsiones descontroladas y múltiples enfermedades, tanto físicas como psicológicas. Lo que comenzó en el siglo IV, seguramente antes, derivó en los siglos XX y XXI. Lo conocerás por sus frutos. Ahora percibes por qué la creencia en una existencia después de la muerte, en un constante devenir, es tan importante. ¿Por qué la moralidad, como expresión social de la evolución natural, con el karma como fuerza regente, es fundamental? Porque es esperanza y responsabilidad, sostén de los buenos valores y al mismo tiempo libertad de elección, concernimiento y por lo tanto prudencia, tu presente y tu futuro. El poder de elegir hoy lo que será tu mañana. Sí, el hinduismo tiene sus defectos y críticas en su contra, pero un intento ya ha demostrado que la justicia natural y la naturaleza cíclica de la realidad es patrimonio de muchas, sino todas las religiones de este mundo, y que la ciencia no se opone a ninguna de las dos teorías, sino que sus descubrimientos solo le dan cada vez más fundamentos. No es un Dios que es amor pero al mismo tiempo destruye a sus hijos por desobediencia. No es el Supremo que crea con su supremacía en todo pero luego se arrepiente de su creación, siendo la mayoría de padres y madres superiores en el amor. No es el Hijo que viene a dar la vida por los pecados de todos, pero al mismo tiempo dice que cada quien será juzgado por sí mismo. Es lógica, es congruencia, es razonamiento, es observación científica. No es ciencia por falta de instrumentos más que de pruebas, pero es una posibilidad, una muy útil para cambiar el paradigma moral y por lo tanto psicológico de esta sociedad de penumbras. Para concluir por esta ocasión, tengo unas palabras que deberían valorarse más por su contenido que por su autor. Cuando acierten sus filósofos modernos a darnos una buena razón de por qué tantos hombres inocentes y buenos en apariencia nacen únicamente para sufrir durante toda su vida, por qué tantos nacen pobres hasta el punto de morirse de hambre en las calles de las grandes poblaciones, abandonados por la suerte y por los hombres, por qué nacen unos en el arroyo mientras otros ven la luz en los palacios. ¿Por qué suelen tan frecuentemente la nobleza y la fortuna estar en manos de los hombres peores y rara vez de los buenos? ¿Por qué existen mendigos cuyo yo interno es igual al de los hombres superiores y nobles? Cuando todo esto y mucho más quede satisfactoriamente explicado, bien por sus filósofos y sus teólogos, solo en tal caso, pero no hasta entonces, tendrán el derecho de rechazar la teoría de la reencarnación. El azar, un accidente convertido en el gran accidente, origen de incontables conceptos, realidades y de una mente que es capaz de controlar y sobreponerse a los accidentes, que no habrían sido posibles de no ser por esa probabilidad en un universo de probabilidades. Solo para concluido todo eso volver a la nada. Eso no parece una explicación satisfactoria. El desafío que plantea esa cita no ha sido superado todavía, y hasta ahora la teoría de la reencarnación, en su versión original y sin alegorías o velos, es la única explicación que responde de manera saciadora tus preguntas existenciales.